a través de su Espíritu, a través de su Espíritu Santo, nos pueda conducir a esta palabra poderosa. Dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces, los discípulos preguntaban, le preguntaron al maestro de lo que vendría en los últimos días, y nuestro Señor Jesucristo les responde y le dice, la primera señal, dice que Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Esto es importantísimo para este tiempo, para nosotros. Jesús sabía que aparecerían hombres mentirosos. Y una de las cosas que podemos notar nosotros en este tiempo y en todos los tiempos es que al hombre le gusta la mentira. Cuando hablo de hombres, habla de hombres y mujeres. Le gusta que le peguen mentira. El hombre cree la mentira, no cree la verdad, ¿no? Porque si creyeran la verdad, muchos vinieran al conocimiento del Señor. Y por eso que el Señor le dice, enfáticamente, dice, le dijo: mirad que nadie os engañe. Y yo quiero ir adelantando el tema de este bosquejo, porque unos días atrás yo estaba viendo una persona que hizo un video. Este era un televangelista, ¿no? Allá en Estados Unidos. Y este hombre hizo y deshizo, pero él quiso filmar sus últimas campañas para demostrarle al pueblo, escuche, al pueblo evangélico, cómo él lo engañaba, cómo él le sacaba dinero. ¿Sabe cómo le sacaba dinero? Tocándole el sentimiento, tocándole las emociones. Y el hombre pelechó mucho dinero. Y eso es lo que nos dice el Señor, ¿no? Que mirad que nadie os engañe, porque él sabía que aparecían hombres mentirosos. Entonces este hombre empezó a filmar e hizo varias campañas, y al final de las campañas se veía la cantidad de dinero que este hombre recogía, y entonces él vino y a través de lo que le dije de estos videos, él lo tiró y ya se tuvo que retirar del ministerio diabólico que tenía, porque de Dios no era. Pero entonces él decía cómo él engañaba al pueblo de Dios usando sus sentimientos. Entonces, nosotros tenemos que estar claros en estas cosas. Nosotros no podemos estar por emoción. Y eso es lo que yo siempre he enfatizado en la iglesia evangélica, que le gusta mucha la emoción, mucha saltadera, muchas cosas, pero no le gusta el estudio bíblico. Y por eso que vienen estas personas a engañarnos, a engañarnos. Jesús sigue diciendo: vendrán muchos falsos cristos y engañarán a muchos, porque vendrán muchos en mi nombre, dice el Señor, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esta es una señal que estamos viendo hoy día, cómo estas personas entran a la iglesia, entran a nuestro contorno y empiezan a hablar palabras, y nosotros no discernimos. Nosotros solamente nos dejamos guiar, y no nos ponemos a pensar, no podemos nosotros a discernir si lo que nos está diciendo es de Dios o no, sin estudiar la palabra, sin meternos en la palabra, sencillamente le creemos. Y no debe ser así, porque él diciendo: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Aquí está la señal: muchos falsos que se dicen: yo vengo en el nombre de Jesús, yo vengo en el nombre de Cristo, yo vengo en el nombre del Mesías, yo soy el enviado de Dios. Por ahí andan dos personas, mujeres, una es puertorriqueña y otra es estadounidense, si no me equivoco,
¿no? Una dice que ella es la encarnación, que ella es la palabra viva, y la otra dice que ella es Dios y que ella ha venido a continuar lo que Jesucristo no pudo hacer. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Que muchos lo siguen, que muchas personas. Entonces, estas son las señales que estamos viendo, palpables, estamos viendo estas cosas, ¿no? El engaño de estas personas están entrando y engañando y siguiendo engañando a las personas. Y estas son principios de las señales que el Señor le dijo a los discípulos. Mirad que nadie os engañe, iglesia de Dios. Mirad que nadie os engañe, porque esta es señal que ya estamos en los últimos tiempos. Pero también Jesús dijo, ¿no? Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, todavía no lo es. Recordemos que cuando Jesús se le estaba hablando a los discípulos, había una paz, porque los romanos eran los que controlaban, ¿no? Casi todas esas tierras, y ellos controlaban los pueblos que habían conquistado y había paz. Pero vemos después, mucho tiempo después, ¿no? En el año 70, por decir algo, la destrucción de Jerusalén por este general Tito, y vinieron después otras guerras. Entonces él está diciendo, oiréis, que vamos a oír de guerra, rumores de guerra, mirad que no turbéis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero dice, aún no es el fin, porque se levantarán reino contra reino y nación contra nación. O sea, reino, países contra países, pero también está hablando aquí de guerras civiles, ¿no? Podemos ver la guerra que ha habido en El Salvador, la guerra que ha habido en Guatemala y en estos países de Bolivia, Colombia, ¿no? Si vamos allá al oriente, a estos países árabes, que aún todavía tienen ese problema étnico de ellos. Eso es lo que está hablando aquí, de nación contra nación y reino contra reino. Y eso lo que usted y yo estamos viendo estas cosas, y todos son principios de dolor que nos está diciendo que la venida del Señor cada día se está acercando. Que cada vez que vemos estas cosas y que escuchamos estas cosas, esto no quiere indicar que ya son señales, que nos están diciendo, hey, ya Cristo viene. Nos están diciendo, hey, mira, esto fue lo que dijo el Señor y esto es lo que está aconteciendo, lo que Él dijo, y eso no quiere decir a ti y a mí que la venida del Señor Jesucristo cada día se acerca más, ¿no? Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Escuche esto. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Entonces, esto lo hemos visto con la iglesia tradicional. De cuántos cristianos no murieron en la hoguera, cuántos cristianos no murieron en el ruedo de la arena en Roma, comido por perros, comido por leones. Entonces, todo eso fue principio de dolor, de tribulación, de angustia, que ya venía cumpliéndose la palabra, porque la palabra desde que Jesús la tiró ya tenía cumplimiento, porque la palabra de Dios tiene cumplimiento. Y por eso nosotros podemos decir acertadamente que la venida del Señor está más cerca de lo que pensamos, porque esto pasó miles de años y fue transcurriendo a través de los siglos y las edades. Y vemos cómo estas personas perseguían a los cristianos, te digo, y los mataban en las hogueras, en los ruedos, o sea, como los leones desbarataban a los niños, a las mujeres, a los hombres. La persecución, la peste negra, que le echaron la culpa a los cristianos y mataron una cantidad de personas. Cuando conquistaron el Nuevo Mundo, que vinieron a colonizar y traer el evangelio, por así decirlo, porque no es ningún evangelio, cómo mataron a los indios, cómo mataron a personas, porque sencillamente no querían ellos entrar en su religión. Por la religión murieron muchas personas.
por el engaño, ¿no? Otra señal será que muchos tropezarán y habrá odio entre las personas. Esto lo vemos aquí en el versículo 10. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se van a aborrecer, se van a odiar. Si nosotros buscamos aquí en Mateo 7:15, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, son lobos rapaces. Entonces, la palabra del Señor nos está diciendo también acá en el Evangelio de Mateo 10:20, porque no sois vosotros lo que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en los cielos. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que perseverará hasta el fin, este será salvo. O sea, que usted y yo no estamos aquí para que nos estén aplaudiendo. Usted y yo no estemos aquí, ay, qué lindo predica, qué lindo canta, nada, hermano. Tenemos que predicar la palabra tal como está aquí. Gústele a quien le guste, porque estos son principios de las señales. Estas son las señales del fin, que nosotros no vamos a caer bien a todo el mundo, que hay que predicar la palabra, ¿no? Y como dice aquí, muchos tropezarán. Y eso es lo que está pasando hoy día, una de las señales, muchos están tropezando. Muchos están tropezando. Y se entregarán unos a otros y unos a otros que se aborrecerán. Entonces, esas son las señales que estamos viendo. La guerra étnica, la guerra religiosa. Entonces, estamos viendo estas cuestiones, ¿no? Y nos damos cuenta que la palabra de Dios se está cumpliendo a su totalidad. Y nosotros tenemos que estar atentos a las cosas que están ocurriendo, a las cosas que están pasando. Entonces, tenemos que ver muy bien a la luz de la palabra, las cosas que están ocurriendo, las señales que estamos viendo palpablemente, y no podemos obviar estas cosas, no las podemos obviar. Entonces, esa será otra señal, que muchos tropezarán y habrá odio entre las personas, entre los hermanos, congregación, etcétera. O sea, algo que, bueno, ya está escrito, y cuando usted vea eso y cuando nosotros veamos eso, digamos, ya Cristo viene, y que nosotros nos guardemos, y que nosotros, ¿verdad?, prediquemos la palabra tal como está en las escrituras. Entonces, la palabra dice en el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, se levantarán muchos falsos profetas, se levantarán. Por eso fue que estábamos leyendo aquí en Mateo 7:15, ahí, guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestido de oveja. Guardaos, cuidémonos de estas personas que han entrado a la iglesia, a engañar, a decir tantas cosas. Yo voy a decir algo. Hace muchos años atrás, hubo un pastor que llegó a nuestra iglesia y dijo que en 2 años íbamos a tener una iglesia de 2 pisos, Yo no era ni pastor, yo tengo 17 años de ser pastor y no era pastor todavía. Y pasaron los dos años, y nosotros no tenemos edificio de 2 pisos. Ese es un falso profeta que se mofaba del dinero, que sacaba el dinero, me acuerdo bien. Falsos profetas, lobos rapaces, que solamente venían a descuadernar a la iglesia, venían a desplumar, porque son lobos rapaces. Pero gracias a Dios uno fue entendiendo la palabra, fue entendiendo, ¿no? Una de las cosas de estos falsos profetas, hermano, esto es mal llamado el evangelio de la prosperidad, que engañaron a muchos, engañaron y siguen engañando, pero un día le darán cuenta al Señor de esa actitud. Y estas todas son señales antes de su venida, ¿no? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos falsos profetas. Y eso no es de ahora, eso es desde siempre es esta cosa. Entonces, porque si nosotros buscamos
en el libro de Jeremías 29:8. 29:8 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que sueñan, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová, porque falsamente profetizan, porque no están en el secreto de Dios. Sencillamente tiran la palabra para engañar, porque eso es lo que la señal más clara, más potente que vemos en esta escritura de Mateo 24. El engaño, el engaño. Satanás es el autor del engaño con falsos milagros, ¿no? Falsas promesas. En el Evangelio de Juan, capítulo 4 en adelante, el Señor dice una aclaración, que Él viene a buscar verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Sabe qué? Dios está buscando gente genuina, gente que predique la palabra de verdad, personas que cuando oren los milagros sean genuinos, no mentiras, falsos profetas. Sabe que se ha descubierto una cantidad de milagros que se hacían y todo era mentira. Una señora que estaba en silla de ruedas iba a toda campaña y ellos lo sabían, estos pastores pseudo profetas, y se levantaban de la silla, ¿no? Y como, claro, iban en ciudad, no se conocían, pero era la misma afirmación, era la misma persona, pero la misma persona hasta que la descubrieron. Pero ellos eran cómplices, estas personas eran cómplices, estos falsos profetas. Uno que estuvo orando por un huracán que no pasara allí en Estados Unidos, y fue el huracán que más devastó a esa región. Otro que se paró diciendo que él iba a detener el COVID, y oiga, hermano, y el COVID entró a los Estados Unidos y estuvo arrasando. Otro que supuestamente dijo que tuvo una transfiguración y que conversaba con Dios y cerró su iglesia. Estos son falsos profetas, es lo que nos dice la palabra. Y esta gente hay que desmascararla con la palabra del Señor, con la palabra. Nosotros no podemos venir aquí a venir a jugar, a entretenernos aquí una noche, a entretenernos un poquito. No, hay que declarar la palabra. Se levantarán falsos profetas y nosotros como iglesia tenemos que levantar hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo para que cuando llegan esas personas que active el espíritu de discernimiento y largarlos de ahí, largarlos, porque ya está bueno, porque la trompeta puede sonar y nosotros no podemos ir arrastrados, hermanos queridos, por su sinvergüenzura. Nosotros no podemos vivir así, nosotros no podemos. Dice la palabra en Miqueas 3:7, dice, y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios, porque no ha habido respuesta, porque son falsos. Por eso dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, lo está diciendo, lo enfatiza, engañarán a muchos. Entonces, estas son las señales. Ahora usted ve gente que son profetas, otros que son apóstoles, pero solo es para engañar y para tener dinero. Solo es para eso, porque no quieren pagar el precio, no quieren, solo quieren vivir bien, pero un día esas personas rendirán cuenta al Señor, pero nosotros prediquemos la palabra, nosotros enseñemos la sana doctrina, ¿no? Que aquí está, enseñemos la sana doctrina. Se levantarán muchos falsos profetas. Otra señal del fin es que la maldad se va a multiplicar y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso nos preguntamos, oye, ¿dónde está Mengano? ¿Dónde está fulano? Es que el amor de muchos se enfriará. Es como lo dice en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, porque has perdido tu primer amor. Ya no haces lo que hacías antes, ya no ayunabas, ya no oras, ya no te congregas. ¿Por qué? Porque se enfría el amor, se enfría. No es que el amor se va, sino que se enfría, ¿no? Y por haberse multiplicado la maldad,
el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Por eso que hay que perseverar en la doctrina del Señor, hay que perseverar en la palabra, en el ayuno, en la oración, en la lectura de la palabra, en congregarse, hermano, para no enfriarnos, porque la maldad se está multiplicando cada día y cada día más. Una vez tuve una conversación con una persona que me decía que la maldad se iba a acabar, porque todos los malos se iban a morir. Y yo le dije, usted está muy equivocado. Era una mujer, está equivocada. Porque los que se están muriendo son los buenos y los malos son los que están quedando. Y nosotros no podemos ir en contra de la palabra. Y la maldad se está multiplicando. Vemos los asesinatos, vemos la corrupción en todos los gobiernos, vemos cómo estas cosas se están disparando de una manera sobrenatural, puedo decir yo, porque se multiplica. Pero dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Otra señal poderosa del fin es que dice que el evangelio se va a predicar por todo el mundo y así se cumplirá la gran comisión. Y será predicado este evangelio, dice la palabra, este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin, entonces vendrá el fin. Qué tremendo, ¿no? Por eso hay que predicar la palabra, hay que salir. Otra señal del fin que estamos viviendo es que los días serían acortados. Dice, y si aquellos días, dice el versículo 22, no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y vemos cómo el tiempo está avanzando. Ya prácticamente faltan 3 meses para que se acabe el 21. Ya falta poquito. Y vemos cómo la semana se está yendo tan rápido, los meses se están yendo rápido. Es el cumplimiento de la palabra, es las señales del fin palpable que la estamos viendo, ¿no? O sea, que se va a cortar por causa de nosotros, los escogidos, se va a cortar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de nosotros, los días son acortados. Qué tremendo, esa es la señal. Aquí está en la palabra. No estamos inventando nada, no, aquí todo está en la palabra. Qué tremendo, ¿no? La señal evidente que estamos viviendo es que los días son acortados. Satanás hará todo lo posible para engañar al pueblo de Dios, señal de los últimos tiempos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y eso es lo que estamos viendo hoy día, todo es falsedad, pero Dios busca gente genuina, gente de verdad, gente que le adore en espíritu y en verdad, que predique la palabra con certeza, que diga la palabra tal como es, duélale al que le duela. Hay que predicar la palabra, porque se van a levantar estas personas, se van a levantar. Qué tremendo. Estas son las señales que el Señor ha puesto en su palabra para que nosotros la escudriñemos. Claro que no hay mucho tiempo para seguir escudriñando, pero otras señales de su venida que se están cumpliendo, eso está en Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, ¿no? Estaban que comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Pero si nosotros vamos a Génesis 6, dice que todo designio, los pensamientos de los hombres era hacer mal. La vieja se había corrompido. Es como hoy, todo. También la Biblia nos enseña en Lucas 17:28, si quieren anotarlo. Lucas 17:28, como en los días de Lot, Sodoma y Gomorra. ¿Qué es lo que se está peleando hoy día? ¿No? La inmoralidad, hombre con hombre, mujer con mujer. Una cosa increíble. O sea, todas estas son señales que ya se están cumpliendo. Y no quiere decir que la venida del Señor ya está cerca. ¿Qué más señal queremos? Segunda de Pedro 2:1 y 3.
porque harán mercadería. Eso es lo que están haciendo ellos, mercadería, vendiendo el evangelio, vendiendo la palabra. Todo es un bendito comercio. Todo, si no es plata, no se mueve nada. Pero gracias a Dios que hay hombres y mujeres todavía genuinos, hombres y mujeres que dicen, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. No importa si hay salario o no hay salario, no importa si hay plata o no hay plata. Señor, si tú me das la energía, si tú me das, Señor, la fuerza y la salud, nosotros iremos. Eso es lo que tenemos que hacer, porque el tiempo ya está por acabarse. Mi querido hermano, amigo, tú tal vez que no conozcas al Señor, es tiempo de arrepentirse. Usted, hermana o hermano, que se está enfriando, que no quiere ir a congregarse, es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de reunirnos nuevamente, hacer lo que hacíamos antes, ¿no? Como dice la palabra, ese primer amor, volver a ese primer amor, porque la venida del Señor está cerca. Dios te bendiga muy ricamente y que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y que la gracia y la paz de Dios sean y nos vemos en otra ocasión. Bendiciones.